Esta semana, la agenda internacional que nos interesa estuvo dominada por la cumbre de la Unión Europea y la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, CELAC, un encuentro que no se realizaba desde 2015. La reunión de los jefes de Estado y de Gobierno, que tuvo lugar en Bruselas y se extendió por 48 horas, concluyó el martes con una declaración en la que los países se comprometen a fortalecer los lazos económicos y cooperar en el combate al cambio climático, entre otros puntos. Pero también hubo anuncios concretos. Por ejemplo, la Unión Europea puso mucho énfasis en el lanzamiento de la estrategia Global Gateway, que se propone movilizar inversiones por 45.000 millones de euros en Latinoamérica y el Caribe, fundamentalmente en proyectos que contribuyan a la transición verde y la transición digital. Además, la presidenta de la Unión Europea, Ursula von der Leyen, se comprometió personalmente, dijo, a sellar y con rapidez antes de fin de año el Tratado de Libre Comercio pendiente Unión Europea-Mercosur. Ahora, también hubo unas cuantas controversias, una de ellas respecto a la condena a Rusia por la guerra en Ucrania, que no pudo acordarse por discrepancias de algunos países miembros de la CELAC. Ya hicimos varios primeros abordajes ayer, pero ¿qué dejó en definitiva esta cumbre? ¿Implicó avances relevantes en la relación entre las dos regiones? Vamos a meternos a fondo, vamos a analizarlo a partir de este momento con Juan Pablo Corlazzoli, sociólogo de larga trayectoria en organismos internacionales, en particular en altos cargos de Naciones Unidas, integrante de la directiva del Consejo Uruguayo para las Relaciones Internacionales, CURI. Pablo, buen día. Gracias por acompañarnos. Muy buenos días. No, el agradecido soy yo por la invitación y la oportunidad de poder abordar un tema tan relevante. Gracias por venir por segunda vez esta semana, porque los oyentes recordarán, Juan Pablo estuvo en la mesa internacional de este martes, donde uno de los bloques estuvo dedicado al contexto, ¿no? El contexto en el que se estaba desarrollando la cumbre. Acá vas por la segunda parte, digamos, ¿no? Agradezco la confianza y la deferencia, es un honor para mí. ¿Cómo te organizaste para preparar apuntes con el saldo de esta cumbre? Bueno, mire, Emiliano y Romina, en el día de ayer, cuando comencé a reflexionar frente al texto y frente a lo resuelto, tuve el siguiente reflejo. Yo tuve, en mi experiencia cuando vivía en Bélgica, integré CIDSE, que era la coordinadora de todas las organizaciones de ayuda al desarrollo de las iglesias católicas y fuertemente coordinadas también en muchas oportunidades con lo que es la máxima autoridad de las iglesias reformadas, donde estaba nuestro compatriota Emilio Castro, el Consejo Mundial de Iglesias. Y ahí trabajábamos, yo era el responsable de dos continentes, África y América Latina, nada menos, en un momento muy difícil de América Latina porque había regímenes autoritarios o claramente dictaduras en toda América Latina, salvo Venezuela, Colombia y Costa Rica. No era fácil promover programas de desarrollo que apuntaban justamente a transformaciones societales. Pero también fui un largo estaller, digamos, en la Comunidad Económica Europea en el área de cooperación, justamente, que tiene que ver con mucho de lo que se aconteció en estos 2 días a que se hacía referencia. También fui estudiante en la Universidad Católica de Lovaina, donde entonces me recordé de algunas cosas de mis estudios de análisis de texto, porque evidentemente hay que analizar qué es lo que dice el texto, qué no dice el texto, a quién se dirige el texto, qué está entre líneas, cuál es el contexto del ámbito en el cual se formula el texto, en fin, aquello que permite realmente decorticar, dicen algunos lingüistas, el discurso. Entonces, en base a esas experiencias y al hecho de haber trabajado en Naciones Unidas, en negociaciones de acuerdo de paz, donde muchas veces los documentos, sobre todo lo que concerne los textos de los acuerdos de paz, se analiza palabra por palabra, el punto y coma, el orden de los párrafos, cada cosa tiene un peso muy grande. Entonces, cuando me encontré con el texto y que comienza diciendo nosotras y nosotros, las jefas y los jefes de Estado, yo dije, esto me suena como muy conocido, porque la Carta de las Naciones Unidas comienza diciendo nosotros, los pueblos de las Naciones Unidas, y ahí continúa el contenido.
¿Por qué menciono esto, Romina y Cotelo? Porque, lo plantearé más adelante, creo que en forma muy inteligente, los que tuvieron que negociar, no solamente esos 2 días, sino en etapas previas, por algo el documento final recoge 40 párrafos de los 60 iniciales, a mi juicio, de manera muy inteligente, contextualizaron todos aquellos temas más complejos, más difíciles y más relevantes, y entre los más relevantes, lo fundamentaron en la Carta de las Naciones Unidas, en los organismos de las Naciones Unidas, en resoluciones de la Asamblea General y del Consejo de Seguridad, y luego hay contenidos muy fuertes orientados a la necesidad de fortalecer a las Naciones Unidas, de modificar las Naciones Unidas, incluido el Consejo de Seguridad, de crear una nueva gobernanza internacional eficaz, la palabra que se emplea, en fin. ¿Y por qué? ¿Por qué se fue por ese camino? ¿Cuál es la interpretación? Porque yo creo que ellos estaban buscando, creo yo, me parece a mí, encontrar un espacio identitario que fuera común a los 60. Ajá. Cosa nada fácil. Sí. Por eso hago referencia a mis experiencias con África y América Latina. Entonces, ¿qué encontrar en común entre los 27 de la Unión Europea y los 32 de América Latina y el Caribe? Y bueno, fueron, creo yo, buscando aquello que, ya sea formalmente o de profunda convicción, nuestros países han adherido a esos contenidos que vamos a ver ahora. Me parece realmente notable que podamos tener con esta lectura digamos, la interpretación, la búsqueda de palabras por palabras, frases, etcétera, porque ese es uno de los aspectos que al enfrentarse a esta declaración a cualquier observador le resulta a veces árido, ¿no? ¿Por qué escribieron esto así? ¿Qué quiere decir aquel énfasis? Así que bueno, avancemos, tratemos de avanzar. Y para eso, primero una pregunta general, después vamos a justamente a algunos párrafos y algunas palabras. ¿Cómo queda la relación Unión Europea-CELAC después de esta cumbre? ¿Cambia en algo? ¿Ingresa en una nueva etapa? ¿Así un titular? Yo personalmente creo que sí, y tengo una opinión muy positiva. A tal punto creo que ha sido tan relevante que el propio presidente Lula manifestó que él no había visto en etapas anteriores un interés político y económico tan grande por parte de Europa hacia América Latina. Creo que sí se cumplen por ambas partes con los compromisos asumidos acá, y que están implícitos, que se sigue la hoja de ruta. Potencialmente hay una gran oportunidad de conformar un gran espacio estratégico de alianza, como lo dice el documento, basada en valores, en el cual no solo habría un espacio geográfico muy grande, 800 millones de habitantes, 400.000 millones de euros de intercambios comerciales, sino que lo más importante, creo yo, es la dimensión política previa a lo que es la también importante dimensión económica y de cooperación que contiene el contenido. La declaración final se refiere a los dos bloques como socios soberanos. Exacto. Acá empezamos a hilar fino en la terminología. Es el punto 3. Reforzaremos nuestro diálogo y fomentaremos amplios contactos interpersonales. Reafirmamos que colaborando como socios soberanos somos más fuertes y estamos mejor situados para afrontar las numerosas crisis y múltiples desafíos de nuestra época. ¿Qué es eso? ¿Por qué ese término? Bueno, primero hay que destacar que se plantea una relación que está basada en un principio de equidad y de responsabilidades comunes, pero diferenciada por las capacidades respectivas y las diferentes circunstancias nacionales. Yo creo que justamente este era el gran objetivo que tenía Europa frente a lo que son la nueva conformación de otros bloques políticos y económicos en el mundo, y especialmente ellos preocupados por dos razones: por los desafíos que tienen en Europa mismo, en diferentes necesidades de abastecimiento, etcétera, pero sobre todo de tener una mayor relevancia, ese es el punto. Evidentemente buscaban qué socios pueden encontrar para ello, y está obviamente la CELAC. También hacen referencia, ustedes habrán visto en el texto, al valor que le dan a las relaciones Caribe-África, sí, y a la Unión Africana. Con ellos ya han tenido reuniones y acuerdos muy importantes, pero, por lo que me han dicho,
el acuerdo con la Unión Africana, en la cual también se comprometieron fondos significativos, tiene muy bajo nivel de implementación. Ajá. O sea que la voluntad de las partes, de todas las partes, es determinante para el éxito que está en potencia en lo acordado en Bruselas. Pero de vuelta, ¿qué significa esa expresión? Socios soberanos. Bueno, que aquí no hay socios de primera clase y socios de segunda clase, son soberanos todos los 60. Ese es el punto que me parece particularmente importante a destacar, que estamos en una relación, como ellos mismos dicen, de igualdad, con un principio de equidad y sobre todo, como me gustaría destacarlo después, basado en valores, y esa es la parte importante, bueno, muy importante. La parte de los valores, confieso que a mí me impresionó un poco, ¿no? Porque viene en el punto 7. Exacto. Reafirmamos que los valores compartidos en los que se basa nuestra asociación permanecen inalterados. Y viene la lista, ¿no? Sí. Unas sociedades resilientes, inclusivas y democráticas, la promoción, protección y respeto de todos los derechos humanos y libertades fundamentales, el Estado de Derecho, la democracia, incluidas las elecciones libres y limpias, integradoras, transparentes y creíbles, y la libertad de prensa, el multilateralismo inclusivo y la cooperación internacional, etcétera. Digo, me resultó fuerte esto. ¿Por qué? Porque yo veo ahí elecciones libres y limpias, integradoras, transparentes y creíbles, y en América Latina tenemos varios países que no cumplen, que se apartan de estos valores, ¿no? Bueno, la última parte de ese párrafo, Emiliano, dice: todo ello cimentado en los propósitos y principios de la Carta de las Naciones Unidas y el derecho internacional, en particular los principios de soberanía, la libre determinación, la no intervención en los asuntos que corresponden, en fin, a cada uno de los países, y las relaciones internacionales libres de la amenaza del uso de fuerzas contra la integridad territorial. Aquí hay mucho mensaje, una cantidad que uno podría trasladar incluso porque esto está en el contexto europeo, que tienen la guerra en su seno. Entonces, enseguida hablaremos de lo que significó después la discusión en torno a la guerra en Ucrania. Creo que esto es importantísimo, porque además en el párrafo 8 se plantean la totalidad de los derechos humanos, los económicos, los sociales, los culturales, además de los civiles y los políticos, ¿verdad? Pero ¿cómo se entiende eso de que reafirmen como valores compartidos los de la democracia, las elecciones libres y limpias, países, firmen esto, países que no cumplen? El responsable de política internacional de la Unión Europea dio a entender en conversaciones privadas que en estos ámbitos, además de hacer un trabajo de diplomacia fina, hay que saber tragar sapos, culebras y hasta elefantes. Saber tragar sapos. Entonces, ahora, pero tiene un gran valor, porque todos sabemos cuáles son nuestras fragilidades en América Latina en el cumplimiento de estos derechos, pero esto justamente va a servir de un recordatorio y luego de exigencias de cumplimiento. Cuando estuvo recientemente en Cuba el responsable de la política internacional de la Unión Europea, entre otros temas, que fue por un acuerdo de cooperación que tiene la Unión Europea con Cuba, fue para plantear el tema de los derechos humanos, de los presos políticos. O sea, esto da pie para poder seguir trabajando, procurando que haya progreso en aquellos ámbitos donde todavía hay carencias. ¿Romina? En las reuniones que mantuvimos, la delegación de periodistas que fuimos en la previa a esta cumbre con jerarcas de la Comisión Europea, este punto aparecía, ¿no? Y nos señalaban allí varias cosas. Uno tiene que ver con, recordemos, hay países que son incluso de alguna forma sancionados por la Unión Europea, ¿no? Si pensamos en Nicaragua, si pensamos en jerarcas del gobierno venezolano, y lo que nos decían allí es, se cuidó todo, ¿no? Se cuidó, por ejemplo, que la invitación a la cumbre la cursó la propia presidencia de la CELAC. O sea, Europa no invitó a esos países con los que le tiene ese enfrentamiento en materia de derechos humanos y esos cuestionamientos en materia de derechos humanos. Y después, allí una pregunta que apareció de parte de colegas era, bueno, ¿y por qué no los excluyeron? Y ahí decían, bueno, porque si no, el foco de la cumbre pasaría a ser los excluidos y no los temas que queremos meter. Entonces, tal como decía Colaseli, dijeron, bueno, nos tragamos
tragamos algún sapo, ¿no? O hacemos la vista gorda para que efectivamente este diálogo prospere, ¿no? Yo subrayo, no quedan de lado los derechos fundamentales, sino que queda como un instrumento que permitirá en el futuro inmediato poder seguir entablando negociaciones para que se avance en ello. Cuando se aprueba el punto de Venezuela, por ejemplo, es para procurar que se avance en materia del diálogo entre los sectores del oficialismo y la oposición. Todos sabemos las dificultades que hay ahí, pero se entiende que es mejor que esté el tema para poder ser considerado en diálogos respetuosos a que esté ausente, ¿verdad? Ya que mencionó Venezuela, vayamos a ese punto, que es el 40, ¿no? Sí. La declaración tiene 41 puntos, Venezuela está casi al final en el punto 40, con una mínima mención, diría, ¿no? Dice textualmente: alentamos un diálogo constructivo entre las partes en las negociaciones dirigidas por Venezuela en Ciudad de México. Exacto. Punto. No hay ninguna referencia a condiciones en las que deban llevarse a cabo las elecciones presidenciales de 2024, por ejemplo, ¿no? Por eso yo mencionaba que en estos textos hay que ver qué es lo que se dice, qué no se dice, qué hay entre líneas. Eso es un punto fundamental, ¿verdad? En qué contexto se está diciendo y con qué mensajes. Acá hay mensajes fuertes. Ahora dependerá justamente de las partes cómo le dan continuidad a este trabajo de seguir construyendo democracia, entre otras cosas, paz, a nivel ya más universal. A ver si entiendo lo que está diciendo. La frase referida a Venezuela es así de breve, así de lacónica. No habla nada de las condiciones en las que deban llevarse a cabo las elecciones, pero el punto 7, que yo leí hace un rato, sí, incluía entre los valores la democracia, elecciones libres y limpias, integradoras, transparentes y creíbles. La democracia plena es lo que se establece en el 7, que se amplía todavía más en el 8. Y ahí yo creo que hay cosas que me gustaría resaltar. O sea, el mensaje está pasado en el punto 7, dice usted. En el 7 y en el 8. En el 8 dice, siguiendo principios claves de nuestra alianza renovada, se debe prestar atención a reconocer la importancia de garantizar la universalidad de los derechos. Este es un punto importantísimo. Aquí mismo en Uruguay, organismos muy importantes de derechos humanos han concebido que sus responsabilidades terminan con nuestra frontera, pero los derechos son universales, ¿verdad? En segundo lugar, objetividad y no selectividad. ¿Qué significa la selectividad? Que algunos ponen énfasis en ciertos derechos y otros quedan como, en fin, un poco en el olvido, ¿verdad? Se ponen énfasis, por ejemplo, en derechos económicos, sociales, y los cívicos y políticos pueden quedar por fuera. Acá dice, acá no hay lugar para la selectividad cuando se trate de cuestiones relativas a los derechos humanos, al igual que la eliminación del doble rasero y la politización. Esto es fuertísimo. El día de mañana, en base a esto, supongo yo, las autoridades tanto de la CELAC, el día que quede más estructurada, como asimismo la interlocución con los países, con la Unión Europea en su conjunto, uno podrá hacer referencia a esto y ver de qué manera, quiero ponerlo en positivo, se presta cooperación, como lo hacen las Naciones Unidas, por ejemplo, se da cooperación para que haya avance donde hay falencias. Porque de lo contrario nos quedamos en el campo de la denuncia, de la acusación, y bueno, eso tiene un cierto valor de generar una presión política, pero lo importante es ver cómo se logra la plena vigencia de lo que está dicho acá. Yo va por el lado del pragmatismo, se podría decir, una cosa así. Bueno, no del principismo al fondo y al límite. Estamos en un ámbito esencialmente diplomático, en esta reunión, ¿verdad? La diplomacia tiene dos niveles, el nivel público y el nivel privado. Yo le puedo garantizar que en el nivel privado estas cosas se hablan y se hablan con mucha transparencia, siempre que haya una base de respeto. Enseguida volvemos a esta entrevista análisis con Juan Pablo Corlazzoli, sacándole punta a la declaración final de la cumbre Unión Europea-CELAC y a su contexto también, ¿no? A los comentarios, a los reportajes, a las apariciones públicas que hicieron los jefes de Estado y de Gobierno en estos días. No saben lo que es, les comento a los oyentes, no saben lo que es la copia de la declaración final que tiene arriba de la mesa Juan Pablo, la cantidad de colores con los que ha remarcado unas palabras y otras, los apuntes,
creo que tiene para hablar durante 3 o 4 horas. Vamos a hacer el esfuerzo de concentrarnos en algunos puntos. Sí. Entre lunes y martes tuvo lugar en Bruselas la cumbre de mandatarios de la Unión Europea y la CELAC, la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños. Generaba mucha expectativa en nuestra región. Concluyó con una declaración que tiene 41 puntos y 10 páginas. Incluyó asimismo conferencias de prensa, entrevistas que dieron los líderes. Hubo reuniones bilaterales al margen de las plenarias. Bueno, ¿qué cambia? ¿Qué cambia en la relación CELAC-Unión Europea después de este encuentro? Estamos con Juan Pablo Corlasoli, de larga trayectoria en Naciones Unidas y otras organizaciones internacionales, miembro de la directiva del CURI, Consejo Uruguayo para las Relaciones Internacionales. Juan Pablo, durante el encuentro se abordaron varios asuntos que después fueron recogidos en la declaración final y comentados por los presidentes y jefes de Estado en apariciones públicas. Vamos a examinar varios de ellos, incluso revisando las entrelíneas, como decíamos, ¿no? ¿Por dónde empezamos, Romina? Bueno, a ver, empecemos por lo económico entonces. Por ejemplo, el presidente de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, decía que pocas veces vio tanto interés económico y político por parte de la Unión Europea hacia América Latina. ¿Usted? Sí, Juan Pablo citaba hace un rato esa declaración, evidentemente la comparte, capaz que podemos darle mayor, digamos, proyección a esto, ¿no? El por qué yo creo que obedece a un planteo estratégico de orden geopolítico y geoestratégico, bien, de parte de Europa, de estar posicionado de una manera más relevante en el concierto mundial. Y por eso pone un fuerte énfasis en relanzar, como dicen ellos, nuestra alianza renovada. 1. 2. A mí me parece que hay que destacar el valor que tiene esta alianza renovada en base a los valores que mencionamos anteriormente, que me parece a mí que es mucho más trascendente para nosotros como latinoamericanos y los caribeños, que otras propuestas que hay para nuestra región, que lo que veíamos un poco en la anterior reunión. Los Estados Unidos acaban de proponer la Asociación de las Américas para la Prosperidad Económica, o sea, basado casi exclusivamente en lo económico. Otras regiones, China nos plantea una relación fuertemente basada en lo económico. En cambio acá tenemos algo más amplio, porque además de lo económico hay un interés en ver cómo se avanza en muchos temas, sea el cambio climático, sea cómo generar la transición energética, la transición digital, que está planteada en forma muy interesante, también basada en valores. O sea, hay otras dimensiones que me parece que complementan y enriquecen lo que tiene que ser, sí, un fuerte componente económico tal cual está planteado. El día previo, el lunes, cuando se iniciaba la reunión en Bruselas, se realizó la reunión del sector empresarial y los organismos financieros internacionales, el Banco Europeo de Inversiones, el BID, la CAF, fundamental, supongo que debe haber estado también el Banco Centroamericano, el BESI, ¿no? Supongo, no lo sé, pero en fin, se da ese compromiso explícito de poner a disposición un fondo inicial que no es el total de son 45.000 millones, creo, ¿no? 4.500 millones. 45.000 millones de euros. Eso es Global Gateway, ¿no? Ahí está, el nuevo planteo estratégico de Europa para este tipo de relacionamiento. Y eso lo vincula ya desde el inicio. Hubieron 2 cifras, 113 proyectos, hablaron también de 130 proyectos. Se ve que algunos han incorporado más, que ya han sido preclasificados por los países de América Latina. Esto es importantísimo porque cuando se planteaba justamente una relación con homogeneidad por las partes, bueno, hemos sido nosotros los que hemos preclasificado eso. Pero además... A ver, algunos ejemplos para que los oyentes se ubiquen, porque hemos hablado en estos días de esos 45.000 millones de euros. Hemos dicho que no es dinero de la Unión Europea lo que está en juego, sino que la Unión Europea facilita, promueve que inversores privados y organismos internacionales coloquen ese dinero en esta región. Y, por ejemplo, allí en esa lista está desde un crédito para la puesta en marcha del metro de Bogotá, una iniciativa para llevar la conectividad digital al 85% del territorio colombiano en 2026,
otra para implementar autobuses eléctricos en Costa Rica, alianzas para invertir en proyectos que aportan valor agregado a minerales clave como el litio, la expansión del sector telecomunicaciones en la selva amazónica brasileña o la producción de vacunas en México. Ahí tenemos un muestrario, ¿no? Ahí también dentro de esta estrategia que está siguiendo Europa entra, por ejemplo, el interés que tiene Europa en el hidrógeno verde, pero sobre todo cómo puede aportar a través de este programa. Ellos dicen, bueno, financiando, por ejemplo, estudios de mercado que permitan después como hacer viables las inversiones, ¿no? Dicen, bueno, no se va a desarrollar la inversión si no hay un estudio, un sustento que de alguna forma avale esa o que dé una perspectiva positiva. Entonces, dentro de esas cosas, bueno, este tipo de cosas son las que está dispuesto a financiar o colaborar de alguna manera la Unión Europea, ¿no? Yo tengo aquí otro documento complementario, por ejemplo, que es el discurso del presidente de la CAF, ahí en esa reunión. Recordemos, CAF es el Banco de Desarrollo de América Latina. Exactamente, que había nacido como la Corporación Andina de Fomento, porque lo que ellos destacan es que además de ese monto, además de este tipo de proyectos, están los instrumentos financieros innovadores, ese es el término que usan, como ser las garantías, los seguros, las coberturas financieras, los swaps de deuda por conservación de la naturaleza y un mejor aprovechamiento de los derechos especiales de giro. Para ello es imperativo poder contar con socios como el Banco Central Europeo y los directores europeos en el Fondo Monetario Internacional. Ellos dicen que esta suma de los 60 entre Europa y América Latina y el Caribe nos da un peso específico especial en el Fondo Monetario Internacional, por ejemplo. Entonces ellos dicen, estamos ya en condiciones de operatividad inmediata. Son problemas de voluntad política lo que están ahora para que esto se convierta en realidad. Y bueno, en esta lista creo que es interesante destacar para nuestra audiencia nacional, la audiencia uruguaya, que hay una gran disposición para apoyar a Uruguay en todo lo que tiene que ver con el hidrógeno verde e incluso con la modalidad de estos nuevos instrumentos, somos de los primeros países en el mundo que hemos lanzado los bonos, el bono verde, vinculado justamente a lo que tiene que ver con cambio climático, preservación de los recursos de la naturaleza. Sí. Hemos hecho acá en el programa enfoques a propósito de estos bonos verdes. Tendremos que volver sobre ellos porque están adquiriendo cada vez más protagonismo, pero es una línea que ha impulsado la ministra de Economía, Susana Arbeleche. ¿De qué se trata a grandes rasgos el bono verde? Bueno, es una forma de tomar deuda en la que quienes le prestan al Uruguay le van a bonificar los intereses, las tasas de interés, según el resultado que el país logre en los distintos proyectos vinculados con cambio climático, preservación del medio ambiente, etcétera, ¿no? En la medida que cumpla metas en esa materia, la tasa de interés se corrija a la baja, ¿no? Por sintetizarlo de alguna manera. Exacto. Y yo creo que esa es un poco la filosofía que está también en el conjunto de este acuerdo, que en la medida que se cumple con las metas, se tiene el beneficio, digamos, ¿no? Entre paréntesis, ya que usted lo menciona, Cotelo, ciertas fuentes europeas me han señalado que recibieron con gran interés el planteo que realizó la ministra de Finanzas, la señora Arbeleche, ahora en Bruselas, en estos días, donde pudo plantear justamente este interés en seguir incrementando esta modalidad de financiamiento. Un tema que a nosotros nos interesaba especialmente era qué movimientos se producían en torno al Tratado de Libre Comercio, Unión Europea-Mercosur, este que se viene negociando hace un cuarto de siglo, 25 años. Bueno, esta cuestión aparece en el punto 31 de la declaración final de la siguiente manera. Dice, empieza por otro lado, ¿no? Dice, valoramos positivamente los procesos en curso encaminados a la firma del acuerdo modernizado entre la Unión Europea y Chile y entre la Unión Europea y México en los próximos meses. Punto. Tomamos nota de los trabajos en curso entre la Unión Europea y el Mercosur. Entonces, ¿cómo lee Corlazzoli este párrafo donde lo del Mercosur queda al final, breve, antes están esas otras valoraciones y además aparece el término ese, tomar nota, ¿no? A ver, la parte positiva,
Efectivamente, creo que se dio un gran paso de avance en que se pueda concretar de aquí a fin de año la ratificación, en fin, un avance sustantivo en la aprobación del acuerdo Unión Europea-Mercosur. A tal punto que nuestro presidente modificó su apreciación y volvió con mayor nivel de esperanza o de optimismo con el que había llegado a Bruselas. ¿Qué significa esto en el lenguaje de tomar nota? ¿Qué quiere decir esa frase tan breve? Es un tirón. Tomamos nota de los trabajos en curso entre la Unión Europea y el Mercosur. Mi interpretación personal es un fuerte tirón de orejas al Mercosur. ¿Por qué? Ajá. Porque la Unión Europea presentó el complemento a lo que ya se aprobó en el año 2019, el complemento que tiene que ver con lo que llamaríamos la economía verde, para poner algo genérico, la preservación de los recursos naturales, que no haya más deforestación, que no van a comprar ellos productos que se hayan generado en territorios deforestados, etcétera. Lo mandaron en marzo. La reunión se realiza mediados de julio y el Mercosur todavía no ha dado respuesta. Saliendo hacia Bruselas, Lula dijo, porque es el país que tiene la responsabilidad, estamos enviando ahora a los demás países del Mercosur el texto para acordar entre los cuatro. Sí, recordemos, Brasil está con la presidencia pro tempore del Mercosur en estos 6 meses, ¿no? Exacto, exacto. Entonces, yo creo que acá hay como un pequeño reclamo de decir, señores, si hay tanto interés, avancen en presentarnos la contrapropuesta en ese sentido. Y lo otro, que acá no se menciona, el riesgo, lo mencionó creo que Macron en un momento, en una entrevista, que ellos no están dispuestos, no sé, en política nunca se puede decir nunca, no ven con buenos ojos que se vuelva a abrir lo ya acordado para introducir lo que Brasil plantea, Brasil y un poquito menos Argentina, pero Brasil solicita de que las compras que realiza el Estado se realicen con productos brasileños vendidos por brasileños. Esa fue las palabras con las que se expresó Lula, y sobre todo porque Lula dijo de forma enfática en un discurso en San Bernardino en 2 oportunidades que él no firmaría el acuerdo si es que no se abre para introducir el punto referente a compras del Estado. Entonces, ¿qué es lo que dice Europa? Bueno, yo tomo nota de esas inquietudes, veremos qué pasa, ¿verdad? Bueno, este es el mundo de la diplomacia, estimado Emiliano y Romina. Es así como se deja planteado el punto para seguir trabajando, no se cierran las puertas, no se dice nada que pueda generar irritación, pero todo el mundo sabe que el tomar nota es que están atentos en esos 2 puntos que acabo de mencionar. Romina. Los oyentes recordarán cuando yo decía los reportes desde Bruselas la otra vez, marcaba el énfasis en eso, la molestia que tenían de alguna manera con el retraso que estaba poniendo y cómo venía demorando la cosa a Brasil y las señales que venía dando Lula, ¿no? De que evidentemente, por un lado entendían, decían, bueno, Lula acaba de asumir ya, el 1 de enero asumió, llegó al gobierno y ahí se enteró efectivamente de la letra chica del acuerdo que había firmado el gobierno de Jair Bolsonaro. Y ahí aparecen las cuestiones de compras públicas que a Lula en principio le generaban dudas y le generaban inquietudes. Y a partir de eso marcaban, bueno, pero ya le planteamos esta alternativa, este documento anexo a lo que se acordó en 2019 en marzo. Desde ahí venía demorando el asunto, ¿no? Y la expectativa de los europeos era llegar a esta reunión ya con algo, con una respuesta, con un visto bueno de parte del Mercosur. Recién ahora, saliendo de la cumbre, como dice Colasoli, Lula dice, bueno, ahora le vamos a hacer llegar nuestra posición, la posición de Brasil a los socios, ¿no? Y en Europa dicen, difícil que se abra de vuelta el acuerdo, ¿no? Difícil que se vaya para atrás a lo que se negoció y se acordó en 2019. Por eso es que plantearon esta solución de decir, bueno, planteamos un anexo y no reabrir ese documento que había costado tanto trabajo, ¿no? Una pequeña acotación. Lula llegó efectivamente en inicios del año, pero Itamaraty es la Cancillería siempre supo de mejor nivel que tenemos en toda América Latina, con grandes equipos humanos, con grandes equipos negociadores,
con personas que tienen una trayectoria internacional relevante, por lo tanto, no es solamente Lula, aquí hay otro tipo de intereses en juego, que por algo Brasil y Argentina son dos de los países de mayor proteccionismo a nivel mundial. Y acá hay intereses en juego, sobre todo el sector industrial paulista, que siempre ha sido muy resistente a cierto tipo de cambios, y ahí está el punto de las compras del Estado, ¿verdad? Enseguida volvemos con la tercera parte de este análisis. Seguimos, estamos con Juan Pablo Corlazzoli, sociólogo de larga trayectoria en organismos internacionales, en particular en Naciones Unidas. Estamos aprovechando toda su experiencia en la diplomacia y su capacidad para analizar textos, fruto de negociaciones entre países, ¿no? Bueno, una parte, sí, de la lectura de lo que deja la cumbre Unión Europea-CELAC está en documentos, una parte está en la declaración final, otras partes están, bueno, en los dichos, en los gestos, en las reuniones. Vamos a un par de aspectos, por lo menos, en el final, Romina. Bueno, podemos poner énfasis, por ejemplo, en lo digital. La declaración final también hace referencia a la transformación digital. Allí los países destacan la importancia de cooperar para promover un modelo responsable de transformación digital centrado en el ser humano, basado en valores inclusivos, que proteja la privacidad como derecho fundamental, aumente la conectividad digital y la ciberseguridad, tenga por objeto colmar las brechas digitales, fomentar un desarrollo y un uso fiable de la inteligencia artificial y que contribuya a generar confianza en la economía digital. ¿Qué implica esto para la CELAC, este párrafo concretamente? Yo creo que a todos, del lado de la CELAC, pero también de Europa, nos obliga a que realmente los importantísimos avances tecnológicos que hay en este campo y el proceso de transición digital se haga cumpliendo con estos valores. Yo sé que hay controversias y esto no es una medida de carácter proteccionista que toman algunas grandes empresas que han sido las principales promotoras de algunas dimensiones de inteligencia artificial. Pero lo que sí es cierto y es ineludible es que, dada la vasta presencia de la inteligencia artificial, yo diría en casi todos los campos de hoy día, ¿verdad?, desde cosas muy sencillas hasta cosas extremadamente complejas, es fundamental que se haga, como dice aquí, basado en el ser humano como valor central. O sea, atendiendo a necesidades de la persona, pero garantizándole, por ejemplo, la privacidad. No es una cosa menor. Yo me acuerdo hace años, cuando me empezaba a vincular a estos temas, por primera vez aquí en Uruguay, y lo voy a decir, de Terra Arocena, el padre Juan Pablo Terra, que hizo todo un planteo sobre el derecho al honor y la preservación del honor. Yo era muy joven y escuchaba eso con mucha atención. Bueno, hoy en día el derecho a la privacidad es también un derecho muy importante que hace la dignidad de las personas y por lo tanto hay que asegurar. El derecho a la privacidad y también podría decirse el derecho al honor. Pensemos, por ejemplo, en lo que implica esto que se llama deepfake, ¿no? Exacto. La posibilidad que hoy existe de manipulando videos y audios. Ahí está. Poner a cualquiera diciendo cualquier cosa, exacto, ¿no? Exacto. Recordemos ahí, por ejemplo, la otra vez hacíamos una nota en DTI, ¿no?, con lo que estaba aprobando la Unión Europea respecto a inteligencia artificial y el uso de este tipo de cosas. Una de las, hablando de eso, de las deepfakes, una de las cosas que establece ese documento de la Unión Europea es que los contenidos que sean generados por inteligencia artificial generativa tienen que tener una grifa, como una etiqueta que diga que eso fue generado así y no que después caigamos en lo que nos ha pasado tantas veces, ¿no? Esas fotos que creemos que son reales y no lo son, por ejemplo. Está bien, esa puede ser la norma, pero ¿qué pasa si, no sé, en medio de una campaña electoral alguien, sin identificar, echa a correr videos deepfake? Obviamente no les va a poner el rótulo. No les va a poner el rótulo y sin embargo van a estar generándose hechos, van a estar afectándose las trayectorias, los nombres de personas, etc. No, y esto, digamos, es como una cuestión de principios, ¿no? Sí. Lo que hace la Unión Europea. Dos dimensiones. Creo que esto tiene que ser incorporado con todos los desarrollos complementarios en los programas de formación de los técnicos que manejan, digamos, toda la parte digital, digamos, ¿no? Para crear justamente valores sólidos en estas personas, pero además
con todos los cuidados del caso, habrá que ver cómo se pueden generar mecanismos de control para que cuando suceden estos documentos falsos, puedan haber instancias que realmente puedan hacer frente a ellos, porque hay que evitar que la población sea inducida de manera equivocada. Y entonces, así como se tomaron medidas para, no sé, en otros órdenes, a nivel de medios de comunicación, etcétera, de cosas que sin violar la libertad a la expresión regulan lo que se puede decir y a veces cosas que no se pueden decir, acá también creo que habrá que avanzar en ese sentido con una nueva institucionalidad. Como los oyentes notarán a lo largo de esta entrevista, van quedando temas que merecerían más tiempo, ¿no? Que merecen otros enfoques más profundos. Simplemente hoy los estamos recorriendo para marcarlos. Terminando esta recorrida, Juan Pablo, hablemos de un asunto que generó encontronazos, la guerra en Ucrania. La Unión Europea tiene una posición monolítica de condena firme a Rusia, mientras que en los países de la CELAC hay posiciones diferentes. Y a raíz de estas diferencias, la declaración final es bastante tibia en esta materia, ¿no? En el texto, los países declaran, por ejemplo, su profunda preocupación por la guerra en Ucrania, pero no mencionan a Rusia como agresor. Bueno, ¿cómo queda la lectura de Juan Pablo Corlazzoli sobre estos párrafos del documento? Yo diría, Emiliano, con todo el respeto, yo no la calificaría de tibia. Ajá. Honestamente, hay dos párrafos, el 14 y el 15, que justamente en las claves de lectura política que yo planteaba al principio, el 14 dice nada menos: reafirmamos además nuestra adhesión fundamental a todos los fines y principios de la Carta de las Naciones Unidas, en particular la igualdad soberana de todos los estados y el respeto de su integridad territorial, su independencia política, así como la solución de controversias por medios pacíficos y de conformidad con los principios de justicia y de derecho internacional. O sea, ahí no está mencionada Ucrania, pero entre líneas está Ucrania, ¿verdad? El respeto al territorio, a las soberanías. Y en el 15 ahí sí se hace explícito, bajo otra modalidad, que yo creo que atendiendo a la justamente heterogeneidad de posiciones existentes en América Latina y el Caribe. Expresamos nuestra profunda preocupación por la guerra en curso en Ucrania, que sigue causando, y menciona 7 efectos, ¿no? Sufrimiento humano, agravando las debilidades ya existentes en la economía mundial, limitando el crecimiento económico, aumento de la inflación, perturbando la cadena de suministros, incrementando la inseguridad energética y alimentaria. Hoy tenemos el Mar Negro militarizado nuevamente, incorporado a la guerra, en fin, los riesgos para la estabilidad financiera. Apoyamos la necesidad de una paz justa y duradera. Reitera el apoyo a todo el manejo comercial de la exportación de cereales, y luego dice: respaldamos todos, subrayo, los esfuerzos diplomáticos que buscan lograr una paz justa y sostenible en consonancia con la Carta de las Naciones Unidas. Recordamos nuestros posicionamientos nacionales específicos, y yo creo que acá de nuevo, de manera muy inteligente, hacen referencia a resoluciones tomadas anteriormente en la Asamblea General, donde de los 191 o 192 que participaron, la mayoría absoluta sí ubicó a Rusia como responsable del inicio de la guerra a través de la invasión de Ucrania. Eso fue ratificado en una segunda reunión, incluso en este año, en febrero de este año. Vuelven a reiterar la adhesión a la Carta de Naciones Unidas, la necesidad de respetar la soberanía, la independencia política, la integridad territorial de todas las naciones, defender el derecho internacional y defender el sistema multilateral. ¿Qué es lo que están diciendo acá los señores? Bueno, vamos a apoyar todos los procesos de negociación, pero reconociendo que estos tienen que ser los contenidos y los componentes de un acuerdo de paz firme y duradero. Miren, yo participé en procesos de negociación de paz. Para análisis de texto, cuando analizamos en el caso de Guatemala el acuerdo socioeconómico y agrario, la negociación de ese acuerdo llevó un año entero. Reuniones en México, reuniones en Noruega, reuniones en Estados Unidos, misiones a Chile, un trabajo enorme.
Entonces yo les diría, con este marco, este es el marco, al cual ahora hay que llenar con los contenidos concretos, y ese va a ser el trabajo que tienen europeos y latinoamericanos, porque hay que entender que para Europa ellos tienen instalada la guerra en su continente después de 75 años, que habían pensado que nunca más. Y esta es una prueba de que nunca más no existe. Siempre hay riesgo de volver nuevamente a situaciones extremadamente críticas para las personas. ¿Y cómo hay que entender el funcionamiento de Nicaragua por un lado, Venezuela y Cuba por otro? Todo indica que Nicaragua fue el país que no votó, ¿no? Sí, exactamente. Que no firmó. Es el único de los 59. Eso está confirmado, porque al principio no se daba el nombre. Está plenamente confirmado. No se da el nombre justamente, en fin, para no generar mayores rispideces. Yo creo... Pero Venezuela y Cuba sí. Entonces, a ver... yo creo, ¿no? Esto hay que leerlo también en clave geopolítica. Cuba tiene que preservar ciertos intereses importantes que tiene en su relacionamiento con Europa. El acuerdo que tiene, las inversiones europeas en Cuba no son cosa menor, el flujo de turismo, está pasando una situación económica y social extremadamente difícil, muy, pero muy crítica. Entonces, si ya tenían a quién iba a ser, digamos, la oveja negra en esta situación, ¿para qué se iba a implicar Cuba? Y Venezuela tiene de por medio el tema de cómo hace frente al proceso de negociación para poder llegar a elecciones con determinadas características, como se menciona en este mismo texto, de una democracia plena. Entonces, bueno, ¿qué sucede a mi juicio con Nicaragua? Nicaragua se ha convertido en una pieza del ajedrez geopolítico. En el sentido de que ahora ahí ya no es solo el problema de la dictadura del matrimonio Ortega-Murillo, es una pieza apoyada nada menos que por Irán, por China, por Rusia, que no son cosas menores, y además también por Cuba y por Venezuela, que tienen un papel muy activo al interior de la sociedad nicaragüense. Entonces, creo yo, dado ese tablero geopolítico, la pieza que se tenía que mover en este momento, y seguramente con pleno acuerdo de Cuba y de Venezuela, por algo este texto se estuvo negociando en Cuba, en su versión de borrador, digamos, por parte del responsable de la política internacional de la Unión Europea con autoridades cubanas, y no me cabe la menor duda que tiene que haber habido algún encuentro con algunas personas más en esa instancia, ¿verdad? Habría que hincarle el diente a varios otros puntos más de la declaración, pero el tiempo se nos fue. La pregunta final, Juan Pablo, es a propósito de lo que el propio documento incluye a propósito del futuro, a propósito de la vinculación de ahora en adelante. Está en el punto 41. Acordamos celebrar cumbres cada 2 años y reuniones ministeriales de asuntos exteriores para impulsar nuestros compromisos comunes. Se establecerá un órgano de coordinación consultivo entre la Unión Europea y la CELAC para velar por la continuidad del seguimiento, etcétera. ¿Qué queda en esta materia? ¿Qué tipo de interacción queda para el futuro, para lo que viene de ahora en adelante? Yo creo que este es un elemento de particular importancia, porque deja establecida la hoja de ruta, como así lo llaman, ¿verdad? Y deja un mecanismo establecido. Yo creo que si se cumple de parte y parte, esto puede llegar a prosperar y de manera positiva. Habrá reuniones temporales de cancilleres entre las grandes reuniones bianuales. Pero yo ahí, si me permiten, Emiliano y Romina, yo apuntaría a algunos factores de riesgo, como se llama Naciones Unidas cuando se pone en marcha algún esfuerzo de esta naturaleza. ¿Cuáles son los factores de riesgo? Primero, no podemos continuar con esta fragilidad institucional que tenemos en América Latina, que no hay una autoridad estructurada. No podemos continuar con la fragmentación que tenemos. Hay que encontrar mínimos comunes denominadores que nos permitan avanzar en temas sustantivos, y los temas políticos son los sustantivos, o gran parte de los temas sustantivos. Tenemos que ver de qué manera de aquí en adelante, por lo menos creo yo, procesos que están enunciados aquí, entre ellos nada menos que la aprobación del acuerdo con Mercosur, Unión Europea, se materialicen. Si estos acuerdos, si estos compromisos no se concretan, eso evidentemente será una erosión para lo establecido en este documento. Algunos analistas dicen incluso con elementos de riesgo serio, por ejemplo, para el propio Mercosur, si es que no se llegara a establecer el acuerdo. Entonces, creo que
tenemos todos los latinoamericanos, no solo los gobiernos, la sociedad civil, las academias, los medios de comunicación. Hay una serie de tareas por delante que ver cómo se puede seguir avanzando por esto, que no es solamente ver cómo avanza la alianza que hemos hablado al principio, de esta alianza con sentido de equidad. De lo que se trata, por último, yo diría, para cerrar de manera muy positiva, es ver cómo se materializan mejores condiciones para todas las poblaciones, pero muy especialmente en América Latina y el Caribe, de aquellas poblaciones que viven en situaciones más críticas. Juan Pablo Corlazzoli, gracias por la visita otra vez, gracias por todo este enfoque esta mañana. Encantado, a las órdenes. Seguiremos en contacto. Con mucho gusto.